Imagina por un instante que estás en medio de una tierra devastada, un lugar donde la esperanza parece haberse desvanecido con el último amanecer. Los campos que antes daban vida ahora yacen vacíos, y cada noche el miedo se convierte en el único alimento del pueblo. Pero entre ese silencio roto por el gemido del viento, una voz celestial está a punto de llamar a un hombre común. Un hombre temeroso, escondido, débil. Y ese hombre, que ni siquiera cree en sí mismo, será usado por Dios para derrotar a un ejército innumerable. Así comienza la historia de Gedeón, el hombre que venció la guerra solo con 300 hombres, y la fe como su única espada. Israel vivía bajo la opresión despiadada de los madianitas. Cada año, como una plaga imparable, descendían desde los valles para arrasar con todo: el trigo, el ganado, los viñedos, incluso las casas. Nada quedaba. El sonido de los cascos de sus camellos era como un trueno que anunciaba hambre y miseria. Las familias enteras huían a las montañas, escondiéndose en cuevas húmedas, frías, rezando para que esa vez los invasores pasaran de largo. Los niños lloraban por pan. Las madres trataban de acallarlos, sabiendo que cualquier ruido podía significar la muerte. Era una vida de sombras, una existencia en la que cada amanecer era solo el preludio del miedo. Y fue en ese escenario de ruina donde aparece Gedeón. No era un guerrero ni un líder, ni un hombre fuerte. Era solo un campesino de la tribu de Manasés, de rostro cansado y manos agrietadas, que intentaba maltrillar un poco de trigo escondido dentro de un lagar, un lugar cerrado, donde normalmente se pisaban las uvas, porque hacerlo al aire libre era arriesgar la vida. Cada golpe al trigo era un acto de desesperación. Cada sonido, una amenaza. Su corazón latía con fuerza, y el sudor mezclado con el polvo del grano le nublaba la vista. Y en medio de aquel silencio tenso, Gedeón murmuraba: ¿hasta cuándo viviremos así? ¿Nos habrá abandonado Dios? Entonces, de pronto, el aire cambió. Una presencia, una figura distinta, apareció frente a él. Gedeón se sobresaltó. Al principio pensó que era un viajero o quizá un espía madianita, pero no, había algo diferente. Aquel hombre irradiaba una paz y una autoridad que Gedeón jamás había sentido. Su voz era serena, pero resonó con una fuerza que hizo vibrar el alma del campesino. El Señor está contigo, valiente guerrero. Valiente guerrero. ¿A él? Gedeón se rió con amargura. ¿Cómo podía ser valiente alguien que se escondía para sobrevivir? Su voz tembló mientras respondía: ¿por qué me llamas así? Yo soy el menor de mi casa. Mi familia es la más pobre de Manasés. Y si el Señor está con nosotros, ¿por qué sufrimos tanto? ¿Dónde están los milagros que nuestros padres contaban? El silencio que siguió fue tan profundo que Gedeón solo podía oír su propio corazón. Entonces la voz volvió a sonar, firme, inquebrantable. Ve con la fuerza que tienes y libera a Israel de las manos de Madián. Yo estaré contigo. Gedeón quedó paralizado. ¿Cómo podía ser posible? Él, un libertador, era absurdo. Aún así, algo en aquella presencia lo hizo dudar de su incredulidad. Con el corazón temblando, se arrodilló y pidió: dame una señal. Si realmente eres tú, Señor, muéstrame. Preparó una ofrenda: un cabrito, pan sin levadura y un poco de caldo. Lo colocó sobre una roca, tal como le indicó el visitante. Y cuando el misterioso hombre tocó la ofrenda con la punta de su bastón, un fuego surgió de la piedra, envolviendo la carne y el pan en una llama poderosa que lo consumió todo en segundos. Gedeón retrocedió con el rostro bañado en luz, sintiendo que el calor le atravesaba el cuerpo. Cayó de rodillas, temblando, comprendiendo que había visto algo más que un hombre. Había visto al ángel del Señor. El miedo lo paralizó. Según la tradición, ver al mensajero de Dios podía significar la muerte. Gedeón pensó que aquel sería su final, pero la voz volvió, suave y majestuosa.
paz a ti. No temas, no morirás. En ese instante, la angustia se transformó en fe. La oscuridad que lo rodeaba comenzó a disiparse. Gedeón, el hombre escondido, había sido elegido para una misión que cambiaría la historia. Esa misma noche, mientras el pueblo dormía, una nueva orden divina le fue dada. Debía destruir el altar de Baal que su propio padre había construido. Era una tarea peligrosa, un acto que podría costarle la vida, pero dentro de él ardía ahora una llama que superaba el miedo. Reunió a 10 sirvientes y bajo la oscuridad de la madrugada se dirigió al altar. El viento soplaba entre los árboles como si advirtiera el peso de lo que estaba por ocurrir. Con manos temblorosas, Gedeón tomó las herramientas y comenzó a derribar las piedras del altar. El sonido del colapso resonó en la noche como un trueno. Cada golpe era un desafío contra la idolatría, contra el miedo, contra sí mismo. Cuando todo estuvo destruido, construyó un nuevo altar al Señor, y sobre él ofreció un sacrificio. El humo subió al cielo, llevando consigo la primera señal de obediencia en medio de un pueblo olvidado de Dios. Al amanecer, la aldea despertó entre gritos de furia. El altar de Baal estaba en ruinas, y alguien había osado levantar un altar al Dios de Israel. Pronto el nombre de Gedeón se esparció como fuego en el viento. «¡Tráiganlo! ¡Debe morir!», clamaban. Pero su padre, Joás, se interpuso y dijo: «Si Baal es un dios, que luche por sí mismo». Aquellas palabras silenciaron a la multitud. Y poco a poco, el miedo que dominaba a todos comenzó a resquebrajarse. El acto de Gedeón, hecho en la oscuridad, había encendido una nueva luz en el corazón del pueblo. Hombres que antes se escondían comenzaron a hablar de resistencia, de esperanza. Y cuando Gedeón convocó a un ejército, miles respondieron. 32,000 hombres acudieron de todas las tribus. No eran soldados profesionales, eran campesinos, pastores, artesanos. Pero tenían algo que los unía: el deseo ardiente de libertad. Y así, en el valle de Jezreel, el nombre de Gedeón dejó de ser el de un campesino temeroso y comenzó a resonar como el de un líder elegido por Dios. Pero lo que estaba por venir sería mucho más que una batalla. Sería una prueba de fe que desafiaría toda lógica humana. El viento soplaba con fuerza sobre el campamento de Israel. Miles de antorchas titilaban en la oscuridad como un océano de esperanza. 32,000 hombres. Una multitud que hacía vibrar la tierra con sus pasos, sus gritos, sus oraciones. Gedeón observaba desde una colina. Por primera vez, su nombre era coreado con respeto, con fe. Y sin embargo, en su interior, el miedo aún respiraba. Porque frente a ellos, en el valle, se extendía un ejército tan numeroso como la arena del mar. Los madianitas y amalecitas cubrían la tierra con sus tiendas y camellos. Su número era imposible de contar. Era una sombra que parecía tragarse la luna. Gedeón miró hacia el cielo. El aire olía a hierro, a guerra. Se preguntaba cómo un grupo de campesinos podría resistir semejante fuerza. Entonces, mientras su mente se debatía entre la fe y la duda, la voz del Señor volvió a hablarle, firme, inquebrantable, pero con una calma que perforaba el alma. «Tienes demasiados hombres». Gedeón se quedó inmóvil. «¿Demasiados? ¿Demasiados?». La frase sonó absurda. ¿Cómo podía haber demasiados cuando enfrente había un ejército infinito? Pero la voz continuó. «Si yo entrego a Madián en tus manos con tantos hombres, Israel se jactará diciendo, mi propia fuerza me salvó. Quiero que sepan que no es por poder humano, sino por mi espíritu». Entonces Gedeón, obediente, se levantó al amanecer. Llamó a los capitanes y a la multitud, y con voz temblorosa, pero llena de autoridad, proclamó: «Quien tenga miedo, que regrese a su casa». Un silencio helado recorrió el campamento. Algunos hombres bajaron la mirada. Otros se miraron entre sí, indecisos. Luego comenzaron a irse. Primero unos pocos, luego cientos,
y finalmente miles. Cuando el polvo se asentó, 20,000 se habían marchado. Solo 10,000 quedaban. Gedeón observó el vacío que habían dejado y sintió un nudo en el pecho. 10,000 contra un mar de enemigos. Era una locura. Pero antes de que pudiera hablar, la voz volvió. «Aún son demasiados». El corazón de Gedeón se hundió. «¿Demasiados, Señor? Ya casi no quedan hombres». Pero Dios le ordenó. «Llévalos al río, allí los probaré. Solo conservarás a los que yo elija». Gedeón obedeció. Condujo a los hombres al agua. El amanecer teñía el cielo de tonos rojos, como si la guerra misma respirara sobre el horizonte. Uno a uno, los hombres se arrodillaban para beber. Algunos se inclinaban completamente, dejando sus armas a un lado, hundiendo el rostro en el agua como si el cansancio los venciera. Otros, sin embargo, llevaban el agua con la mano a la boca, sin dejar de vigilar los alrededores. Eran pocos, apenas 300, y entonces el Señor habló por última vez. Con esos 300 hombres que lamieron el agua con la mano, te salvaré y entregaré a Madián en tus manos. Gedeón cerró los ojos. El peso de lo imposible se posó sobre él. 32,000 se habían reducido a 300, y aún así, la voz dentro de su alma ardía como un fuego. No temas, yo estoy contigo. Esa noche, el campamento de Madián brillaba a lo lejos como un campo de estrellas. Miles de fogatas encendidas iluminaban la llanura. El sonido de los cuernos, los tambores, los camellos. Todo parecía un rugido interminable. Gedeón no podía dormir. Caminaba entre sus hombres, mirando los rostros cansados pero decididos. Sabía que cada uno de ellos había sido elegido por algo más grande que la fuerza o la valentía. Había en sus ojos una chispa que no pertenecía a este mundo. Fe pura. De pronto, el Señor le habló otra vez. Baja al campamento de los madianitas. Si tienes miedo, lleva contigo a tu criado Purá. Escucha lo que dicen. Eso fortalecerá tu corazón. Gedeón, aún con el alma temblando, tomó a Purá y descendió sigilosamente hacia el valle. La luna iluminaba las tiendas enemigas. Los sonidos eran tan intensos que parecía que el suelo respiraba. Se acercaron lo suficiente como para oír las voces de 2 soldados madianitas que hablaban junto a una hoguera. Uno de ellos, con el rostro tenso, decía: «Tuve un sueño. Vi un pan de cebada rodando cuesta abajo hacia nuestro campamento. Golpeó una tienda, la hizo caer y la destruyó por completo». El otro soldado, con los ojos abiertos por el miedo, respondió: «Eso solo puede significar una cosa. Es la espada de Gedeón, hijo de Joás, el israelita. Dios entregará a Madián en sus manos». En ese instante, Gedeón sintió cómo su miedo se desvanecía. Cayó de rodillas allí mismo, entre las sombras, y adoró al Señor. Las palabras del enemigo eran la confirmación divina que necesitaba. Regresó corriendo al campamento, el corazón ardiendo, la fe transformada en fuego. Despertó a sus 300 hombres con una sola frase que resonó en la noche como un trueno. «¡Levántense! El Señor ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos». Los hombres se alzaron. La luna reflejaba sus rostros decididos. No había espadas, ni armaduras brillantes. Solo trompetas, cántaros de barro y antorchas escondidas dentro de ellos. Una estrategia que parecía una locura total. Pero en esa locura residía el poder del milagro. Gedeón los dividió en 3 grupos de 100 hombres. El silencio era absoluto, solo interrumpido por el crujido del fuego en las antorchas. Cada paso los acercaba al valle donde dormían miles de enemigos. El aire estaba cargado de tensión, de destino, y mientras bajaban, Gedeón susurró: «Cuando yo toque la trompeta, ustedes también la tocarán. Griten conmigo, por el Señor y por Gedeón». Aquel susurro se convirtió en un juramento sellado en la oscuridad. El sonido del viento se mezclaba con la respiración contenida de los hombres. Todo el universo parecía contener el aliento, esperando el instante en que la fe rompería el silencio. Y entonces,
Llegó el momento. La noche estaba en silencio absoluto. Solo el murmullo lejano del viento recorría el valle, moviendo las tiendas del ejército madianita como olas dormidas. Gedeón observaba desde la colina, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. A su alrededor, los 300 hombres esperaban en la oscuridad, cada uno sosteniendo una trompeta en una mano y un cántaro de barro con una antorcha escondida dentro, en la otra. No había lanzas, no había espadas, solo fe, solo fuego y aliento. Gedeón levantó la mirada al cielo. Las estrellas brillaban con una intensidad extraña, como si el mismo universo aguardara el momento exacto para presenciar un milagro. Dio una última orden en voz baja. «Miren lo que hago, y háganlo igual. Cuando yo toque la trompeta, toquen ustedes también, todo alrededor del campamento, y griten conmigo, ¡por el Señor y por Gedeón!». El silencio se estiró unos segundos más. Era el instante antes de la tormenta, el punto exacto donde el miedo y la fe se enfrentan. Gedeón respiró hondo. Luego, de repente, levantó la trompeta a sus labios. ¡Bom! El sonido estalló en la noche como un trueno celestial. Inmediatamente, los 300 hombres soplaron sus trompetas al unísono. Las montañas retumbaron, los ecos se multiplicaron en todas direcciones. Las antorchas se alzaron de pronto, rompiendo la oscuridad con un resplandor feroz. Luego, con un grito que atravesó la noche, todos clamaron al mismo tiempo: «¡Por el Señor y por Gedeón!». Y al gritarlo, los hombres rompieron los cántaros. El sonido del barro quebrándose resonó como si se partiera el cielo mismo. El fuego de las antorchas estalló en la oscuridad, multiplicándose por todo el valle. Desde abajo, los madianitas despertaron sobresaltados. Miles de ellos salieron de sus tiendas sin entender qué ocurría. Lo que vieron fue aterrador. Luces por todas partes, trompetas rugiendo desde cada colina y un eco de guerra que parecía provenir del mismo cielo. El caos se apoderó del campamento enemigo. En la confusión, los madianitas creyeron que estaban rodeados por un ejército inmenso. Las sombras del fuego danzaban en las tiendas, proyectando figuras gigantescas que parecían ejércitos de gigantes. Algunos tomaron sus espadas, otros comenzaron a correr gritando órdenes que nadie escuchaba. El estruendo era ensordecedor. El miedo se transformó en pánico. Entonces, sucedió el milagro. El Espíritu del Señor descendió en medio del caos y los enemigos comenzaron a volverse unos contra otros. En la confusión y la oscuridad, las espadas madianitas se alzaron, pero no contra Israel. Se alzaron entre ellos. Gritos, choques de metal, fuego, confusión total. Hermanos de guerra se enfrentaban sin saberlo, creyendo que el enemigo estaba enfrente cuando, en realidad, el enemigo estaba dentro. Desde lo alto de la colina, Gedeón observaba atónito. Sus hombres no habían movido ni una espada. Y sin embargo, el ejército más grande que jamás habían enfrentado se destruía a sí mismo. Las llamas crecían, el ruido era ensordecedor. Era el sonido de una victoria imposible. Una victoria de fe. El valle entero se convirtió en un rugido. Los camellos huían, las tiendas ardían, los hombres gritaban. Gedeón levantó su trompeta una vez más y gritó: «¡Adelante! El Señor ha entregado a Madián en nuestras manos». Los 300 hombres descendieron por la colina, gritando, tocando las trompetas y levantando las antorchas. Pero cuando llegaron al campamento, apenas encontraron resistencia. Los enemigos estaban huyendo en todas direcciones. Algunos corrían hacia el río Jordán, otros hacia las montañas, todos dominados por el terror. El aire olía a humo, a victoria, a incredulidad. Gedeón, con el rostro iluminado por el fuego de las antorchas, comprendió lo que había sucedido. No era una batalla humana, era un acto divino. Dios había demostrado que el poder no depende de la cantidad, sino de la fe. Los hombres de Israel, viendo la huida de los madianitas, comenzaron a perseguirlos. Las tribus vecinas, al escuchar la noticia,
salieron de sus aldeas para ayudar en la cacería. Los enemigos fueron derrotados completamente. Sus líderes, Oreb y Seb, fueron capturados y ejecutados. Y aquel día, el nombre de Gedeón resonó por toda la tierra de Israel como símbolo de fe y de victoria. El amanecer llegó. El sol se alzó sobre un campo silencioso donde la guerra había terminado sin espadas, sin ejércitos, solo con trompetas, fuego y obediencia. Gedeón, agotado, se arrodilló en medio de aquel silencio. Las lágrimas corrían por su rostro. Levantó los ojos al cielo y susurró: «No fui yo, Señor, fuiste tú». Sus hombres se acercaron. Lo rodearon en silencio. No había gritos de triunfo, solo un profundo respeto. Todos comprendían que habían sido testigos de un milagro, y en ese instante, en lo más profundo del alma de cada uno, nació una nueva comprensión. La verdadera fuerza no está en las manos, sino en el corazón que confía. Pero la historia de Gedeón no terminó allí. La victoria había sido ganada, sí. Pero la guerra interior, la que se libra en el alma del hombre, apenas comenzaba. Porque el verdadero desafío no era vencer al enemigo, sino mantener viva la fe cuando todo parece estar en paz. El sol se elevaba sobre los valles de Israel, bañando con su luz dorada el campo donde la noche anterior había reinado el fuego y el caos. El viento soplaba suave, moviendo las cenizas de lo que había sido el campamento madianita. Los cuervos sobrevolaban el horizonte en silencio, como si incluso las aves entendieran la magnitud de lo ocurrido. Gedeón, cubierto de polvo y sudor, observaba el amanecer con los ojos aún humedecidos por la incredulidad. A su alrededor, los 300 hombres estaban de pie, exhaustos pero firmes, sosteniendo las trompetas y los cántaros rotos como trofeos de una victoria imposible. El eco de aquella noche aún resonaba en sus mentes. El sonido de las trompetas, el resplandor de las antorchas, el rugido del enemigo cayendo en confusión. Habían sido testigos de lo sobrenatural, no por la fuerza del brazo humano, sino por el poder de la fe. Y mientras el sol ascendía, los hombres murmuraban entre ellos: «El Señor estuvo con nosotros». Pronto, los mensajeros se dispersaron por toda la tierra, llevando la noticia. En cuestión de horas, cada rincón de Israel conocía el nombre de Gedeón. Las aldeas que antes vivían escondidas salieron a la luz. Los niños gritaban su nombre, las mujeres cantaban canciones en su honor, los ancianos lo llamaban el libertador de Israel. Las tribus se reunieron, marchando con orgullo detrás de aquel campesino que se había convertido en leyenda. Pero entre la gloria y la gratitud, comenzó a gestarse algo más, algo sutil, invisible, que suele crecer en los corazones después de una gran victoria: el orgullo. Los hombres que antes temblaban ahora se sentían invencibles, y los que habían huido antes de la batalla comenzaron a decir que, en realidad, habían sido parte del plan. El nombre de Gedeón, pronunciado con respeto, empezó a mezclarse con el de la adoración. Algunos lo llamaban Salvador. Otros decían que ningún rey antes había hecho lo que él logró. Gedeón escuchaba en silencio, pero en su interior había confusión. No había pedido gloria, ni trono, ni reconocimiento. Solo había obedecido una voz. Sin embargo, mientras más grande se hacía su fama, más difícil era recordar aquel susurro en la oscuridad que le había dado fuerza. Entonces, un grupo de líderes se acercó a él con una propuesta que estremeció el aire. «Gobierna sobre nosotros, tú y tus hijos después de ti, porque tú nos has salvado de la mano de Madián». Gedeón los miró. Durante un instante, el peso de aquellas palabras pareció tentador. Gobernar, establecer un linaje, asegurar el futuro de Israel. Pero luego recordó el fuego sobre la roca, la voz que lo llamó valiente guerrero cuando él se escondía. Recordó que no fue su estrategia ni su valor lo que venció a Madián, sino el poder de aquel que había creído en él cuando nadie más lo hizo. Con voz firme, Gedeón respondió: «No gobernaré sobre ustedes, ni lo harán mis hijos.
El Señor gobernará sobre Israel. El silencio cayó sobre la multitud. Aquellas palabras se clavaron como espada en el corazón del pueblo. Nadie habló por unos segundos, pero en el aire quedó suspendido un mensaje que iba más allá de las palabras. La verdadera grandeza no está en mandar, sino en servir. Sin embargo, aún con su humildad, Gedeón cometió un error. No un error de poder, sino de símbolo. Pidió a los hombres que le entregaran parte del botín de guerra, los pendientes de oro de los enemigos derrotados. Con ellos, mandó a fabricar un efod, una especie de manto o adorno sagrado usado por los sacerdotes. Su intención era buena. Quería recordar la victoria, honrar al Señor, mantener viva la fe. Pero con el tiempo, aquel objeto se convirtió en otra cosa. El pueblo comenzó a visitarlo, a inclinarse ante él, a tocarlo, a venerarlo. Lo que había nacido como un símbolo de fe se transformó en una trampa de idolatría. Sin querer, Gedeón había creado un nuevo altar, y lentamente el corazón de Israel empezó a alejarse de la voz que los había salvado. Mientras tanto, la paz reinó en la tierra durante 40 años. Gedeón volvió a su hogar, a Ofra, rodeado de familia, riquezas y respeto. Pero en las noches, cuando el silencio cubría los campos, su mirada se perdía en el cielo. Había ganado batallas, había liberado a un pueblo, pero algo en su alma seguía inquieto, porque entendía que la verdadera guerra no era contra los madianitas, sino contra el olvido. Y el olvido es un enemigo silencioso, pero devastador. Los años pasaron, y Gedeón envejeció. Su barba se volvió blanca, sus manos temblaban al sostener las herramientas con las que alguna vez había trillado trigo en secreto. Ya no había trompetas ni antorchas, solo recuerdos. A veces, se quedaba despierto recordando aquella noche de la victoria. El sonido del fuego estallando, el eco de las voces gritando su nombre, y el susurro que siempre lo había guiado. Paz a ti. No temas. Sabía que había cumplido su propósito, pero también sabía que el corazón del hombre es frágil, y que incluso después del milagro más grande, puede volver a tropezar con la misma piedra. Cuando Gedeón murió, fue enterrado con honores. Todo Israel lloró su partida. Sin embargo, tan pronto su voz se apagó, el pueblo volvió a desviarse. Buscaron otros dioses, levantaron otros altares. La memoria de la fe se desvaneció entre el polvo del tiempo, como si la trompeta de Gedeón nunca hubiera sonado. Y sin embargo, en los cielos, esa trompeta aún resonaba. Porque las victorias que nacen de la fe no mueren jamás. La historia de Gedeón no termina con su muerte. No, su eco sigue vivo, viajando a través del tiempo como el sonido lejano de una trompeta que nunca deja de vibrar. Porque lo que sucedió en aquellos días no fue solo una batalla, fue una revelación, una enseñanza escrita con fuego, con obediencia y con lágrimas. La historia de un hombre que aprendió que los milagros no dependen del tamaño del ejército, sino del tamaño de la fe. Imagínalo ahora, siglos después, sentado frente al fuego en una noche silenciosa. Los hijos de Israel durmiendo bajo las estrellas, las ovejas pastando entre las sombras. Y en medio de la oscuridad, la voz de la historia sigue hablando. El Señor está contigo, valiente guerrero. Palabras que no eran solo para Gedeón, sino para todos los que alguna vez dudaron de sí mismos, para aquellos que sienten que no son suficientes, que no tienen fuerza, que el miedo los domina, porque todos, en algún momento, hemos estado escondidos en nuestro propio lagar, temiendo al enemigo, sintiendo que la fe se nos escapa entre los dedos. Pero la historia de Gedeón nos recuerda que Dios no elige a los más fuertes, elige a los dispuestos, a los que, aún temblando, obedecen, a los que se atreven a creer cuando todo parece perdido. El mensaje es simple, pero poderoso. No necesitas un ejército, necesitas fe.
No necesitas certezas, necesitas obediencia. No necesitas que el mundo te apruebe. Necesitas escuchar esa voz que te dice, ve con la fuerza que tienes. Piensa en eso. ¿Cuántas veces has sentido que no puedes? ¿Cuántas veces miraste tu vida y pensaste, ¿no tengo suficiente? Gedeón también pensó así. Se sintió pequeño, insignificante. Pero fue precisamente esa humildad la que lo convirtió en el instrumento perfecto para algo grande. La fe no es ausencia de miedo. Es caminar aun cuando el miedo grita que te detengas. Es soplar la trompeta cuando todo parece perdido. Es romper el cántaro y dejar que la luz que hay dentro de ti brille en medio de la oscuridad. Cada trompeta que sonó aquella noche simboliza una decisión: creer en lo imposible. Cada cántaro roto representa una rendición. Soltar el control y dejar que la luz divina se manifieste. Y cada grito, por el Señor y por Gedeón, no fue un grito de guerra, sino una declaración de fe. Una afirmación de que cuando Dios pelea por ti, la victoria ya está escrita. El mundo de hoy también está lleno de madianitas invisibles. El miedo, la duda, la soledad, la ansiedad, la falta de esperanza. Enfrentamos batallas que no siempre se libran con espadas, sino con decisiones. Y en medio de ellas, Dios sigue buscando corazones como el de Gedeón, no perfectos, sino dispuestos. Quizá tú, que escuchas esto, seas ese Gedeón de tu generación. Quizá te sientas débil, sin fuerzas, escondido de tus propios temores. Pero hay una voz que te llama, una voz que dice, paz a ti, no temas. Esa voz no ha cambiado. Sigue siendo la misma que habló en el silencio de un lagar, que encendió la fe en medio del polvo, y cuando la escuches, no la ignores. Levántate, toma tu trompeta, rompe tu cántaro, deja que la luz que hay en ti ilumine la oscuridad de otros. Porque las trompetas de Gedeón no eran solo instrumentos, eran un símbolo del despertar del alma. El mensaje final de esta historia es una verdad eterna. Dios no busca multitudes, busca corazones. No necesita ejércitos para obrar milagros. Necesita fe. Y cuando encuentra esa fe, aunque sea en un solo hombre, en una sola mujer, en un solo corazón dispuesto, el cielo entero se mueve. Así que la próxima vez que te sientas pequeño, recuerda a Gedeón. Recuerda su miedo y su obediencia. Recuerda que el mismo Dios que transformó su debilidad en poder puede transformar la tuya en propósito. Porque la historia de Gedeón no fue escrita para el pasado, fue escrita para ti. Para recordarte que no importa cuán oscuro parezca el valle, siempre hay una antorcha esperando encenderse. Siempre hay una trompeta esperando sonar. Siempre hay una voz diciendo, yo estaré contigo. Y cuando esa voz te encuentre, no mires tu debilidad, mírala como tu oportunidad, porque la fe comienza donde terminan tus fuerzas. Así termina la historia de Gedeón, el hombre que se escondía del miedo, pero que terminó haciendo temblar a un ejército con 300 trompetas. Su legado no fue una corona ni un reino, sino algo mucho más grande. Una verdad que trasciende el tiempo, que la fe, cuando es auténtica, puede convertir lo imposible en realidad. Y mientras el eco de aquellas trompetas sigue viajando a través de los siglos, una pregunta queda flotando en el aire. ¿Tocarás tú la tuya?